en sistema de potencia son un poquito diferentes, o bien diferentes, a los diagramas o a los planos que a lo mejor hayan visto ustedes en instalaciones eléctricas. ¿Ya? A menos que hayan visto ya un ramo que se llama Proyectos Eléctricos Industriales, ¿ya lo tuvieron? ¿Sí? ¿Y vieron proyectos eléctricos industriales? ¿Sí? De área industrial, digamos. De media tensión, por ejemplo, 23.000 volts, 13.200 volts, ¿no? Ya. Bueno, aquí vamos a tener que obligadamente verlo, porque aquí nosotros lo que vemos son sistemas potentes, o sea, de 220.000 volts, 350.000 volts, y bajando a 110, a 23 kilovolts, 4.160. Entonces, si bien los diagramas unilineales en esos niveles de potencia son más sencillos, ¿eh? Son más sencillos que un diagrama de baja tensión. Un diagrama de baja tensión tiene más cositas, ¿cierto? Tiene muchos elementos, ¿no? En cambio, un diagrama unilineal, así en sistema eléctrico de potencia, por ejemplo, un diagrama unilineal típico podría ser una fuente, ¿cierto? Un generador, una fuente de generación, una protección, ¿cierto? Una protección, un conductor, luego llegamos a una barra, y esa barra alimenta un transformador, ¿cierto? Y ese transformador alimenta diversas cargas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que interesa el sistema eléctrico de potencia es saber, por ejemplo, cuánto es la corriente que circula por acá, cuando esto está full load, a plena carga. Una pregunta bien sencilla, ¿eh? Si acá este transformador suponte que es de 10 megas, ¿ya? Suponte que este transformador es de 10 megas. Entonces, usted tiene aquí conectado una carga, las 4 cargas están funcionando. Entonces uno podría preguntarse, ¿este transformador está, digamos, trabajando sobreexigido? ¿Está trabajando subutilizado? ¿Está trabajando sobrecarga? Son cosas que uno se puede preguntar. Entonces, aquí la suma algebraica no sirve. O sea, si usted dice, profe, mire, esa cuestión es re fácil, mire, aquí hay 3 megas, aquí hay 2 megas, aquí hay 1 mega, ¿cuántos megas hay? 3, 4, 5, 6, y aquí hay 1 mega. Hay 7 megas, por ejemplo. 3, 4, 5, 6, 7. Como el transformador es de 10, entonces está trabajando al 70%. Es una mentira, pues. Eso no podemos pensar así, pues, porque si pensamos así, es que nos estamos olvidando de esta parte. De los sensores, de los ángulos. ¿Se entiende? Entonces, esa cuestión uno tiene que descartarla. O sea, uno dice, no creo que sea tan lineal la cosa. ¿Por qué? Porque usted se dice, porque el transformador, yo sé que el transformador es una máquina que no es una resistencia. No es una resistencia. El transformador, ¿cierto? Es una máquina más compleja. Por eso es que tiene que saber usted reconocer el circuito equivalente del transformador, entenderlo, digamos. ¿Por qué el transformador se modela, su dibujito lo dice, ¿cierto? Como una inductancia, como una bobina. Entonces esa bobina deberá generar alguna desviación, algún corrimiento en lo que es el ángulo. El ángulo de las corrientes, el ángulo de los voltajes. ¿Ya? Entonces eso, hacerlo a mano, aunque este diagrama es chiquitito, ¿cierto? Hacerlo a mano, no crean que es muy sencillo. Entonces lo que hacemos es tomar este diagrama, ¿cierto? Y ingresarlo acá, a uno de estos software, y pum, apretar un botoncito y aparecen todas las cuentas resueltas. Aparece todo resuelto. Entonces, ahí está la gracia. Hay que saber apretar el botoncito, ¿cierto? Y hay que saber leer esos reportes. Entonces, de repente usted va a hacer el dibujo, apretar el botoncito y no va a pasar nada. Error sintaxis, error, chuta, me está saliendo error. Entonces, que no he declarado toda la información necesaria del transformador, o no entendí bien cómo había que modelar la barra, o aquí me está reclamando que estoy usando un conductor cuando en realidad esto es una línea de transmisión, por ejemplo, y no es nada un cable de baja tensión. Entonces, esas cuestiones uno las ve ya cuando está sentado ahí con el computador, ¿cierto? Entonces,
Eso es más o menos lo que deberá de saber usted al terminar la carrera, ¿cierto? Trabajar como, de alguna manera, apoyado en el software eléctrico. Le va a ayudar tanto para su trabajo dependiente como para su vida de instalador eléctrico, ¿ya? También le va a servir mucho. Y es la única forma de que podamos, ojalá, revisar todo el programa de estudio, todo, o sea, todo el programa del RAM que yo tengo en mente revisar, y que ustedes entiendan, porque es una asignatura importante y también tiene harta materia, harto contenido esta asignatura, son como 6 capítulos que hay que ver. Entonces, igual yo explico, me detengo a explicar y todo, me devuelvo un poco de repente a veces, pero tengo que avanzar, sí, igual, ¿ah? Tengo que avanzar para terminar el programa del RAM, ¿ya? Así es que vamos a usar el software. Ustedes, si tienen la posibilidad de descargarlo, pueden hacerlo, y si no, yo la próxima semana les traigo el programa para que lo tengan ahí en el computador, ¿ya? Del ETAP creo que tengo la versión 20. El Disk Silent no lo tengo porque es muy pesado, lo tenía, así que si alguien lo comparte, ¿no? Mira, la verdad que el ETAP con el Disk Silent tiene una sintaxis muy similar, pero ¿por qué es bueno saber conocer el Disk Silent? Porque aquí en Chile hace un tiempo atrás, ¿cierto?, existía el sistema interconectado norte grande y el sistema interconectado central, porque se conocía como el SIN y el SIC. Y ahora, ¿cierto?, se hizo esa unión, hay un solo sistema que se llama CEN, que significa Sistema Eléctrico Nacional. Y lamentablemente el CEDEC, que era el Centro de Despacho Económico Carga, que era el que velaba por cuánto es lo que se consume, cuánto es lo que se genera, cambió de nombre y se llama CEN, pero con C. Los dos se llaman CEN. Uno se llama CEN y el otro se llama CEN. Uno es con S, Sistema Eléctrico Nacional, y el otro es con C, Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces ahora le decimos coordinador nomás, porque para no confundirlo con el CEN. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con el ETAP y el DigiSilent? Lo que pasa es que el Coordinador Eléctrico Nacional tiene modelada toda la red eléctrica de Chile, todo el sistema eléctrico de Chile, y lo tiene modelado en DigiSilent. Entonces, si el día de mañana a ti te toca, por ejemplo, ir a conectar este transformador de 10 megas, ya trabajar en esta implementación, y aquí arriba, por ejemplo, está el nudo Cardone, una subestación de los nudos del sistema eléctrico, vas a tener que coordinarte con el coordinador. El coordinador es el que te dice: a ver, espérate un ratito, no va a llegar y conectarse, a ver, pásame los estudios, pásame los informes, qué vas a conectar, las hojas técnicas de los equipos, etc. Hay un trabajo que, como te digo, se coordina, se solicita un permiso de conexión, ¿ya? Entonces el coordinador eléctrico te va a decir: mira, yo entiendo que todo tu esquema está bien, tu transformador, esta protección está bien, esta protección igual, está todo bien, pero tienes que coordinarte, tienes que garantizarme que este sistema eléctrico que tú vas a conectar no va, al momento de conectarse, ¿cierto?, no va a perjudicar, no va a generar ninguna alteración al sistema de generación, ¿ya?, a los nudos o al sistema de transmisión. Entonces, para eso el coordinador dispone en su base de datos, ¿cierto?, dispone del diagrama unilineal, digamos, ¿cierto?, con la información técnica de todo el sistema eléctrico de Chile. Entonces el coordinador te dice: verifica y garantízame entonces que tu instalación no me va a afectar la mía. Y para eso te invita a que descargues el modelo eléctrico que está en DigiSilent, ¿ya? Entonces eso se llama infotécnica, esa cuestión se llama infotécnica. Entonces tú te metas ahí a infotécnica y descargas el archivo del punto donde te vas a conectar. Si estás acá en Copiapó, en Nudo Cardone, si estás, no sé, cerca de Incadioro, en Diego Almagro, no sé, depende de dónde esté, usted descarga la subestación y ahí va a aparecer información técnica, porque se llama infotécnica, ¿cierto? Información técnica de ese punto, como por ejemplo las protecciones, los ajustes de las protecciones, los datos de los conductores, las impedancias, toda información técnica eléctrica, ¿ya? Y eso hay que saber leer. Y eso es parte de esta materia de los sistemas eléctricos potenciales.
Eso es lo que tiene que ver con el DigiSign. ¿Ya? Ahora, el ETAP hace lo mismo, pero no sé por qué, ¿cierto? En Chile estos sistemas públicos, como el Coordinador Eléctrico Nacional, se casaron, se comprometieron con el DigiSign. La licencia de DigiSign vale 25 millones de pesos. Entonces, igual es como difícil de que yo ande creyendo ahí ese no. Y la del ETAP tampoco anda muy lejana, vale 10 millones de pesos. ¿Ya? Así que, pero hay que manejarse en estos programas de alguna manera con tubo, hermano. Ahora ustedes cuando trabajen como instaladores, a lo mejor no van a instalar un transformador de 10 megas, ¿sí? Pero pueden ir a instalar a lo mejor un arranque para una parcelita aquí en Chamonate y un transformador de 30 kVA, por ejemplo. Y ese le van a pedir los mismos estudios, ¿cierto? Le van a pedir menos cosas y no se las va a pedir el coordinador, sino que ella se lo pide la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya pasamos como a otro organismo regulador. Y ahí el ETAP te hace toda la pega. Ahí el ETAP te modelas todo eso y te calcula las caídas de tensión, te calcula las pérdidas, te ve si hay un módulo del ETAP donde usted hace la coordinación de las protecciones, los estudios de malla tierra, todas esas cosas que son memorias de cálculo. Así que eso es más o menos la panorámica de la parte software de este curso. ¿Ya? Siempre va a quedar un poco la tarea para ustedes también, ¿cierto? El trabajo que hay que ir haciendo uno cuando es estudiante, normalmente, ¿cierto? En la universidad donde esté uno, le entregan toda la herramienta, ¿cierto? Hay que también uno poner de su parte y más allá del ramo, ¿cierto? Hay que profundizar en algunas cosas. A lo mejor algunos de ustedes se van a ir a trabajar al área de mantenimiento, otros se van a ir a trabajar a transmisión, otros se van a ir a trabajar a sistemas fotovoltaicos y a lo mejor nunca van a ver el DigiSiler. Entonces va a depender, yo les voy a nombrar nomás un poquito, porque tampoco es un curso del DigiSiler, ¿cierto? No es un curso dedicado tampoco a software. Pero sí nos va a ayudar y es bueno que los conozcan, que digan ustedes, sí, alguna vez me hablaron del etapa, alguna vez, ¿cierto? Trabajé con un archivo, ya más o menos sé cómo es la cosa. Y si el día de mañana se topa con eso, que bueno, ahí va a poder profundizar. La electricidad es muy amplia, ¿cierto? Tiene muchas líneas de trabajo y cada día se agregan más. Lo más probable es que a lo mejor al término también del curso veamos un poquito de como un extra, si que alcanzamos. Vamos a ver un poquito de eso, de transmisión en corriente continua, ya porque ustedes saben que ahora se va a implementar una línea de transmisión que va de la segunda región de Quimal, que queda cerca de Sierra Gorda, donde está Spence, hasta Los Aguirre, que queda en Cerrillo, Santiago. Una línea de transmisión de corriente continua en alta tensión, en 500 kilovoltios o 750 kilovoltios, en corriente continua. Entonces, voy a seguramente voy a hacer una mención a eso, a este tópico, a lo que es el análisis de corriente continua, porque en alta tensión, porque es totalmente diferente, ahí no hay fasores, ¿cierto? No hay ángulo, ¿cierto? Las protecciones no son las mismas, los conductores tampoco, los efectos magnéticos o electromagnéticos también tienen otra connotación diferente, ¿ya? Así es que sería bueno que al término del ramo usted tuviera una noción de eso, porque si quisiera profundizar va a tener la idea básica. Este libro lo toca, el SAD tiene al final un capítulo de HVDC, High Voltage Direct Current, ¿qué significa eso? Alta tensión en corriente continua, por lo que se conoce en español como transmisión en corriente continua. Así que hay hartas cositas que ver, ¿ya? Ahora yo me quedo callado y ustedes me dicen si tienen preguntas, dudas, reclamos. ¿Ya se van a hacer pabellones cerrados? ¿No van a llegar a alguna idea?
jueves, viernes y sábado, y lo más probable es que cuando, por algún motivo, tengamos que agregar una clase adicional, sea de lunes a miércoles. O cuando hay pruebas, por ejemplo, yo hago la prueba el sábado normalmente. Si alguien no puede venir ese sábado, puede hacer la prueba de vuelta el lunes, martes y miércoles. ¿Ya? Para que jueves y viernes no pierda clase. ¿La fecha de las pruebas las tiene? No, de hecho, ayer me avisaron que tenía clase de día. Así que no alcancé a pensar. De hecho, no sé si pasó la Pascua o no ha pasado todavía. No es un proceso. No, pero mira, más o menos cuando llevemos son 6 capítulos. Entonces, cuando llevemos como los primeros 2 capítulos, ahí ya voy a fijar yo la prueba. Bueno. Pues normalmente la primera prueba es como a la mitad del curso, de la semana del curso. La segunda prueba es al último, y la tarea la doy antes para que tengan harto tiempo para hacerlo. Ahí en la tarea un poquito más autónomo el trabajo, ya en el sentido de que yo se lo doy tempranamente la tarea para que ustedes tengan tiempo de ir entendiendo un poquito, ¿cierto?, lo que se les pide en la tarea, y de tal modo que si tienen dudas, tenemos, digamos, las 4 o 5 semanas de el curso para ir avanzando en eso. ¿Ya? De hecho, por eso no sé si son 4 o 5 semanas. Parece que este es el último ramo que tienen, después tienen otro. No, este es el último. Hasta la quincena de enero. Nosotros trabajamos hasta el 31 de enero, así que si quedara así alguna prueba pendiente o algo así, hay que, para que estén tranquilos con eso. Yo les aconsejo también que estén tranquilos con las notas, no se preocupen mucho de las notas, preocúpense de aprender. No soy un profesor que lo raje así, yo nunca hago eso. Pero tampoco las pruebas son muy fáciles. Las pruebas no son muy botadas, digamos, sino que la idea es que aprenda con las pruebas, ¿ya? Con la guía, con los ejercicios. Los ejercicios normalmente son largos, sí. O sea, por ejemplo, si no ha estudiado, si usted dice, ya voy a ver ahí cómo me va, ahí me salgo ahí el sábado, claro, y la prueba de toda la mañana, o sea, tiene harto tiempo para hacer la prueba, de las 9 hasta las 12. Pero son largas las pruebas, no son difíciles, pero hay que venir como preparado para la prueba. Pueden usar apuntes, pueden usar lo que quieran, ¿sí? ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, otra duda, otra consulta. No. ¿Me pueden encender ese? ¿Alguien se puede apretar un poquito? Dale, punto base. Pégala, bueno, no. Son 2 veces. ¿Funciona? ¿Enciende, no? Son 2 para pagar. Él no va a aprender. Oh, wow. Vaya. Veamos si funciona ese show. Vaya atrás que otro va a causar. ¿Todo bien? Joven la vida. Bien. ¿Todos estudiaron electricidad o no? ¿O alguien estudió instrumentación? ¿Usted estudió instrumentación? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted estudió instrumentación? Sí, sí. Ah, pero estudiaste electricidad primero. Sí, Martín, sí, instrumentación. ¿Quién más? ¿Quién no estudió electricidad? ¿O instrumentación? ¿Usted qué estudió? Energía renovable. Igual energía renovable. ¿Y usted? Ya. ¿Y cómo le ha ido? ¿Bien? Perfecto. ¿Alguien estudió una cosa nada que ver? Sí, literatura o algo así. Claro. Turismo aventura, una carrera. No, de libre. Bien, por fin se perdan. Salud, Te lo voy a dejar para que pelee con tu chihuahua. Queda como una. Son como 5. ¿Es tu jefe? Sí, bueno, está publicado en el Pandro, si quería decir. ¿Quién? Está recibiendo gente. Me acuerdo de la pizarra con la ¿Salud?
Ya, esos son los, se ve, ¿cierto? Esos son los contenidos de este ramo. Voy a borrar para que se vea mejor. El primer, Mira, moto, weón. Para que la esta semana vamos a estar trabajando en los primeros dos, en componentes de un sistema eléctrico de potencia y en transformadores de poder y sistemas por unidad. ¿Ya? Eso es los primeros dos contenidos, ¿ya? Componentes de un sistema eléctrico de potencia y transformadores de poder con sistemas por unidad. Soy malo. Tú lo sabes. Lo voy a aprender. El tercer contenido, el tercer capítulo, es línea de transmisión. ¿Ya? Línea de transmisión. Seguramente esto va a ser la primera prueba. Certamen número 1. Esto va a ser el trabajo. Y esto va a ser el certamen número 2. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la primera prueba? Entonces, en la primera prueba, si ustedes se dan cuenta, llega hasta líneas de transmisión. Entonces, tenemos que ser capaces de modelar un sistema eléctrico de potencia. Saber, por ejemplo, cómo se modela una línea de transmisión. ¿Ya? Si usted dice, mire, hay una línea de 200 kilómetros de largo, en 350 kilovolts, esta es la forma que tiene la torre, la estructura, estos son los aisladores, qué sé yo, están separados por tantos metros, tiene usted toda la configuración. Entonces, a través de eso, tiene que ser capaz de hacer el modelo de la línea eléctrica, de la línea de transmisión. Y bueno, la línea tiene un extremo de suministro, o ¿cierto? De generación, y tiene un extremo, ¿cierto? De receptor, donde termina la línea. Bueno, entonces para poder modelar el primer extremo, el extremo de generación, hay que saber modelar un generador, una máquina sincrónica. ¿Ya? Y lo mismo ocurre para el otro extremo. Al otro extremo seguramente va a haber un transformador de poder que va a tomar los 350.000 volts o 220.000 volts y los va a reducir, ¿cierto?, para adaptarlo a los voltajes necesarios para los consumos. Y después, ¿cierto?, hay que saber modelar las cargas, que son los consumos. Hay que saber cómo se modela una carga resistiva pura, cómo se modela una carga resistiva inductiva, cómo se modela una carga resistiva inductiva capacitiva, ¿ya? Cómo se modela una carga resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, cómo se modela una carga estática, cómo se modela una carga dinámica, cómo se modela una carga variable, cómo se modela una carga full load o plena carga, cómo se modela una carga a mitad de carga, todas esas cosas hay que saber. Entonces, cuando usted después está usando el programa, el software pregunta eso, entonces, ya uno dice, ya sé que me está preguntando aquí por la impedancia del modelo estático. Esas cosas hay que saber. Si no sabemos esas cosas, no vamos a poder usar el software, no vamos a abrirlo así nomás el programa, no mirar. Entonces, la primera probita entonces es una cosa así como a mano, ¿ya? Que sacan las cuentas, todo, se pueden apoyar en, por eso digo yo, pueden usar lo que quieran ustedes, toda la tecnología que existe para poder sacar las cuentas y el flujo de potencia es una temática que tiene que ver con lo que les contaba ahí, cuando uno ya tiene el modelo hecho, ¿cierto? Cuando uno ya sabe cómo están bien modeladas las máquinas, las líneas, las barras, los consumos, las protecciones. Entonces lo que queda es estudiar cómo fluyen las corrientes, cómo fluyen las potencias. ¿Ya? Fluyen en una dirección, en ambas direcciones. Cómo es la potencia activa, cómo es la potencia reactiva, cómo es la corriente activa, la corriente reactiva, cómo está el voltaje. ¿Cómo está el voltaje en la barra? ¿Es estable el voltaje? ¿Es muy variable? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos acá, en este sistemita, que tiene 4 cargas,
y de repente sale una carga, se cae, una de las 4, sale. Eso, y aquí hay 4160 bolas en esta barra, supongo. Y sale una carga de 2 megas, porque hubo una falla. Sale esa carga. Esa carga va a provocar que los 4160 volts de alguna manera, ¿cierto?, se vean afectados. ¿Ya? Esta cosa no queda como una foto como nos enseñaron en electrotecnia, en circuito eléctrico, en redes, ¿cierto?, donde uno decía, ya, vamos a hacer un ejercicio. Y uno decía, mira, hay una fuente de 110 volts, hay una resistencia de 10 ohms. ¿Cuánto vale la corriente? Es una foto. Es una foto. Pero en la realidad lo que está ocurriendo en un sistema eléctrico como este es que las cargas no son estáticas. ¿Cierto? La carga consume, ahí dice 1 mega, pero si nosotros estuviésemos, ¿cierto?, con un instrumento haciendo el registro del consumo, nos vamos a dar cuenta que tiene variación. Incluso puede variar fuertemente durante el día. A ciertas horas puede ser un consumo muy alto y de repente puede bajar. O los fines de semana. Es cosa de ver, por ejemplo, el sector comercio de una ciudad. Si usted va al mall, a lo mejor en este rato estamos full load, plena carga, ¿cierto? Pero si va un día domingo a las 6 de la mañana, no, ¿cierto? Es que es como ridículo, por eso está cerrado. Bueno, es ridículo para el que va a comprar, pero no es ridículo para el que está haciendo el modelo del sistema eléctrico. A lo mejor en una planta minera no están así, el consumo es más parejo, porque trabajan por turno. ¿Ve? Pero sí debe haber alguna variación dentro de la industria minera. A lo mejor el consumo de la planta concentradora no es el mismo que el de la mina y no es el mismo que el de los edificios administrativos. Hay unas diferencias. Ahora, yo me pregunto, si estamos aquí en Copiapó, donde el consumo promedio es de 100 megas instantáneos, hay 100 megas, y de repente uno de los principales consumidores sale del sistema, que se llama no olvidé cómo se llama. Retiro introspectivo de carga, ¿sí? Una carga sale así introspectivamente, sin aviso. Suponte tiene, aquí el transformador era de 10 megas y se van 2 megas, sin aviso. Eso va a causar, ¿cierto?, alguna variación en las barras, al menos en voltaje, ¿ves? Si aquí habían 4160, con sus pros y contras, con su sub y baja más o menos estable, al momento de salir 2 megas, ¿cierto?, va a experimentar una leve alza de la tensión. Se va a elevar un poquito. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si dejamos las protecciones muy sensibles, ¿cierto?, muy sensibles, al momento de que ocurra eso, puede botar, ¿cierto?, puede operar una protección y puede operar esa protección, ¿cierto?, y va a quedar sin energía todo el sistema. Entonces resulta que un sistema eléctrico trabaja en una condición normal y también trabaja en condiciones anormales. Una condición normal de trabajo es cuando trabaja a sobrecarga, que es una condición normal, que haya sobrecarga, cuando trabaja a plena carga, cuando trabaja a media carga, todas esas son condiciones normales de operación. Y las condiciones anormales es cuando hay una falla o cuando hay una perturbación. Y nosotros tenemos que ser capaces entonces de poder diseñar un sistema eléctrico y percibirlo, ¿cierto?, en ambos escenarios, en una condición normal y en una condición anormal. Porque uno no puede decir, profe, a mí me gustaría que, yo estoy a cargo aquí, mire, me dejaron a cargo de las protecciones, me gustaría que usted nunca fallara, que estuviera así nomás, no es que si falla, quizás que va a pasar. No, usted tiene que estar preparado para que cuando falle, ¿cierto?, el sistema eléctrico, que es una condición normal, las cosas funcionen como tienen que funcionar. Entonces, este capítulo de flujos de potencia lo que hace es que a través del modelamiento de estos sistemas nosotros podamos responder a esas preguntas. Yo les voy a preguntar a usted eso. ¿Qué pasa si boto la carga? Boto la carga 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Usted me dice, no va a pasar nada, profe. ¿Va a bajar el consumo nomás? No. Está diciendo. Mira, si yo boto la carga 2, aquí el voltaje se va a ver afectado. Va a haber una oscilación. Lo más probable es que también haga una oscilación acá. Y probablemente allá también es como un temblorcito, como una ola. ¿Ves? Entonces, si sale esta carga, aquí se va a sentir un poquito más fuerte el movimiento ese. Aquí un poquito menos.
allá a lo mejor no se percibe, porque se fueron 2 megas, no. Pero si sale una carga de 5 megas, que es la mitad de esta, ¿ya? La oscilación, por eso que una onda, ¿cierto? La oscilación, esa onda, porque acuérdate que la ola del mar también es una onda, ¿no? Pero la sinusoidal también. Entonces, esa oscilación, ¿cierto? Electromagnética en este caso, va a ser más fuerte en esta barra, va a ser un poquito menor ahí, pero a lo mejor va a ser perceptible por el generador. Entonces, con el software podemos respondernos a esas cosas, que no la podemos hacer con la planilla Excel. ¿Ya? Y eso yo lo encuentro muy interesante. O sea, encuentro que para un ingeniero electricista hacerse esas preguntas y poder responderlas es como parte de por qué elegimos estas carreras. Nosotros, ¿cierto? Yo elegí estudiar ingeniería eléctrica igual que ustedes hace atrás. Entonces, porque nos gusta, ¿cierto? Nos estamos viendo acá porque nos gusta, porque hay que nos obligamos. Ahí se fue. Se fue. Entonces, Choca. el software ayuda mucho en eso. Yo les digo, a lo mejor no es un curso de design ni de tapas, pero si les queda gustando esto, ustedes van a tener la posibilidad de profundizarlo, y hoy día con la información disponible que hay en internet, ¿cierto? Es muy fácil de estudiar estas cosas. Cuando yo estudié, por ejemplo, no había eso para hacer esto. Partamos de esa base. ¿Ya? Y usábamos unas calculadoras programables para poder hacer esto, que se programaban en BASIC. Y si no sabéis programar en BASIC, moríais en la prueba porque no ibais a hacer nada. Ahora, de repente uno le decían, oye, allá en el Cerro Cordillera hay un cabro que el año pasado pasó este ramo y tiene todos los programas en la calculadora y los vendía. Sabía que ir en una micro para allá. Traspasar había un cablecito que se traspasaba así. La calculadora tenía 32 kilobytes de RAM, imagínense. Y se cargaba el programa. Se demoraba como 3 horas en traspasar un programa como de 300 líneas, 200 líneas en BASIC. Claro, porque hacer un programa en BASIC con un código, digamos, con tantas líneas, tenía mucha posibilidad de equivocarte. Más encima las pantallas de las calculadoras eran así chiquititas. Entonces, era otro tiempo. Usted hoy día no. Imagínate, yo estaba estudiando en la universidad cuando salió Windows 95. Cuando salió Windows. Imagínate, yo estaba en la universidad cuando llegó eso y estábamos muertos locos. Porque antes de eso, nosotros trabajábamos en esos computadores monocromáticos, que era una pantalla negra con las letras verdes, solo color. No veis nada, todo tenéis que imaginarte todo. Entonces aquí voy a calcular, no sé, pues el fasor. Y escribí un código así en 3 líneas. Y aquí voy a convertirlo en rectangular. Y aquí y empezáis a hacer el programa. Y después lo corrí. Y te salía error. Y había que buscar dónde te equivocaste. Aquí me equivoqué. Dejé un espacio entre un punto y coma y una coma. Dejé un espacio. Y entonces el computador lo reconocía como un carácter. O a veces pasaba muchas veces que uno no hacía declaración de variables. Estaba ahí calculando el ángulo para hacer un fasor, el ángulo. Y tú habías declarado variables al principio del programa y habías declarado que todas las variables eran reales, números reales. Entonces cuando ibas a calcular un ángulo, no te lo calculaba, te lo calculaba en radianes. Porque lo leía como un número y no como un grado, Entonces esas cuestiones, cuando yo me acuerdo, llegó Windows 95, yo iba a mirar la carrera parece, y llegó un compañero y dijo, oye, el laboratorio instalaron un programa nuevo, un software nuevo con puros botones, ahora sale todo. O sea, los procesadores de texto, imagínate, el Word, esa cosa. Las conocimos ustedes ya, ¿no? Cuando ustedes empezaron a lo mejor con si existía esto. Entonces, la posibilidad que tienen hoy día para poder entender esto, según yo, es mucho más tiene más facilidades.
el concepto siempre va a ser el mismo. El concepto siempre va a estar ahí. Créanme que aún hoy día, existiendo toda esta tecnología y todo este software, se puede hacer uso indebido también del software. ¿Sí? Si uno no maneja el concepto, si uno no maneja bien qué es una componente reactiva, por ejemplo. Entonces todas esas cosas, el capítulo 4 lo vamos a ver ahí en el software. ¿Ya? Esa es la tarea, ahí va a estar la tarea. La tarea la van a hacer. Van a hacer unas preguntitas como esa. Yo le voy a dar un diagrama lineal y le voy a preguntar: ¿qué pasa si se corta la línea por la mitad de la falla? Se fue uno de los cables a tierra. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico de potencia? ¿Ya? O como decía, esta carga se cae. ¿Qué pasa? Oye, tengo 10 megas acá y tengo 7 megas conectados con un factor de potencia tanto. Quiero conectar una carga de 2 megas, ¿puedo? Y esta es la carga. Yo le doy todos los parámetros a la carga. La parte activa, la parte reactiva, los factores de potencia, la resistencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Modelar esa carga y conectarla ahí. ¿Cierto? Y vamos a ver si el cable aguanta, si el transformador aguanta, ¿ya? Y ahí usted me va a dar la respuesta, va a decir: no, bro, no estamos en condiciones. Y de repente se da cuenta usted que no está en condiciones porque tiene un factor de potencia muy bajo. Y si usted instalara un banco condensador en esa barra, el factor de potencia, ¿cierto?, va a mejorar, la potencia reactiva va a disminuir y por lo tanto se va a liberar potencia en la subestación. A lo mejor ahí va a poder conectar la carga. ¿Ya? Todo ese tipo de cuestiones se pueden responder con el software más rápido. Y la segunda parte del curso, que tiene que ver con las fallas. Ahora, una cosa muy importante para el siguiente curso, que se llama protección eléctrica. ¿Ya? Después de sistemas eléctricos de potencia deberían de... ¿O vieron protecciones antes? ¿No? A ver. Mira, si te das cuenta, lo que importa es el 6, pero para poder llegar al 6 hay que pasar antes por eso. Resulta que hay dos tipos de fallas, las simétricas y las asimétricas. Un sistema trifásico, ¿cierto? Ustedes ya han hablado de sistemas trifásicos, ¿cierto? Un sistema trifásico, ¿cierto? Tiene, suponte así, un aéreo, un sistema aéreo de 3 líneas. Suponte que uno de estos conductores se corta y se va a tierra. Claro. Cuando eso ocurre, ¿cierto? La línea 1, vamos a poner la línea 1, la línea 2 y la línea 3, ¿cierto? Ya, la falla ocurrió aquí en la línea 3, ¿ven? Hay una falla monofásica a tierra. Ahí ven, hay una falla monofásica a tierra. Entonces cuando eso ocurre, la línea 1 y la línea 2 quedan vivas, quedan energizadas. Entonces, ¿eso es una falla simétrica o asimétrica? Asimétrica, ¿cierto? Asimétrica significa entonces que se pierde la simetría. ¿Ya? ¿Y de qué simetría estamos hablando? Estamos hablando de esta simetría. Mira, en el sistema trifásico, el círculo tiene que dividirse en 3 partes iguales, ¿cierto? Para que quede simétrico. Entonces, si estoy partiendo aquí en la línea 1 a 0 grados, ¿dónde va a quedar la línea 2? En el sentido horario. ¿Dónde va a quedar la línea 2? Menos 120, perfecto, ¿cierto? Ahí está la línea 2, menos 120 grados. Y la línea 3, ¿cierto? Va a quedar allá a 120 grados de la línea 1. Y ahí tenemos simetría. Entonces, cuando no está la falla, cuando el sistema no está en falla, cuando está en una condición normal, el sistema debería de mantenerse simétrico, ¿cierto? Debería mantenerse simétrico. Entonces, cuando ocurre la falla, justo en el momento en que ocurre la falla, en la línea 3, ¿qué pasa con el fasor de la línea 3? Sí, bueno, si este es el voltaje, ¿qué va a pasar con el voltaje? El voltaje se va a tender a 0. El voltaje se va a ir a 0. El voltaje se va a 0, la corriente se va a infinito. Se sube mucho la corriente, la tensión baja porque se tiene que mantener el equilibrio. Pero resulta que eso no sigue así simétrico. Aquí se desbalancea el sistema. Y cuando hay un desbalance, significa que esa energía que tenía la línea 3 se tiene que de alguna manera disipar por las dos líneas. Pero no se disipa de forma simétrica.
se disipa de forma aleatoria. ¿Ya? Puede pasar esto, por ejemplo. Puede pasar una cosa así. Una cosa así, pues. Ahí quedó la línea 1 y ahí quedó la línea 2. ¿Ve? Se perdió la simetría. Se volvió asimétrico. Eso significa una falla asimétrica. Eso pasa. Es una falla asimétrica. Entonces, para poder estudiarla, que matemáticamente hablando no es tan sencillo, y para eso tenemos que estudiar primero esto que se llama componentes simétricas. ¿Ya? Se estudia las componentes simétricas y de ahí, entendiendo cómo funciona esa técnica de la componente simétrica, se puede abordar un problema de asimetría. La otra falla, la falla simétrica, ¿cierto? Ustedes se estarán imaginando cuál es, ¿cierto? La falla simétrica es cuando las tres se van a tierra. Porque si se van dos nomás, sigue siendo asimétrico. Porque una queda viva, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso lo tenemos que estudiar igual, porque es parte del sistema eléctrico potencia. El mismo monito que está acá, pues mira, si hay una falla monofásica a tierra, acá en este tramo, si se va una fase a tierra, ¿qué va a pasar con todo este sistema? ¿Cierto? Si una de las tres fases se va a tierra, ¿qué pasa con todo el sistema de acá? ¿Sigue normal o no? No. No, sigue normal. ¿Y hay que dejarlo que siga así anormal? ¿O hay que hacer algo? Hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que despejar la falla lo antes posible. Entonces, por eso yo les digo, la última parte de este ramo, esto es como el preámbulo para el siguiente ramo, se llama protecciones eléctricas. Entonces, protecciones eléctricas. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí de los contenidos de las materias? En PU. Por unidad. Es una técnica, es una forma de simplificar los cálculos. No estamos todavía pasando materia, sino que estamos como haciendo un... Ese es como el de los transformadores, ¿no? Cuando se pasa por unidad la resistencia. Claro, el por Los de unidad Banao, es como una técnica, es como decir porcentaje. El porcentaje viene de por 100, ¿cierto? Por 100. De ahí viene la palabra porcentaje. El por unidad viene donde el parámetro de base, el parámetro de referencia, no el 100, como en el caso del porcentaje, es el 1. Por eso se le llama por unidad. Es una técnica que se ocupa harto en ingeniería de materiales, ingeniería eléctrica, ingeniería química, como para poder hacer una reducción de las cantidades, porque aquí como son muy grandes, entonces van a andar así como con 104.33 megawatts, uno va con 1.4, una cantidad más pequeña por unidad. Bueno, la bibliografía parece ya lo había comentado, el Glover, ¿cierto? El Grainger y los apuntes de clase, ¿sí? Con eso estamos bien. ¿Ya? Estos apuntes, como les digo, se los puedo compartir después, se los voy a compartir después. ¿Ya? Y partamos, sí. ¿Cómo se define un sistema eléctrico de potencia? Así, se define así. Un sistema eléctrico de potencia es un sistema complejo en el sentido de que tiene muchas partes, muchas unidades, muchos elementos, que está formado por las etapas de generación, de transmisión y de distribución. ¿Cuál es el objetivo de un sistema eléctrico de potencia? Es abastecer de energía a los distintos consumidores o usuarios, pero bajo rigurosos estándares de calidad de suministro. Riguroso es una palabra adecuada acá porque, por ejemplo, en la etapa de generación, cuando se está generando la energía eléctrica, se tiene que provocar un balance, ¿ya? Y una estabilidad, ¿ya? muy estricta para poder transmitir la energía. Acuérdense que estos son sistemas trifásicos.
son sistemas trifásicos, entonces son sistemas trifásicos que lo que se requiere, así como les mostraba recién el diagrama unilineal, o sea, perdón, el diagrama fasorial, se requiere que las tres fases vayan en simetría. Entonces recuerden ustedes un poquito, mira, el voltaje, ¿cierto? En función del tiempo, el voltaje en función del tiempo tiene una forma de onda así, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa forma de onda? ¿Cómo se llama? Sinusoidal, ¿cierto? Sinusoidal. Entonces, la sinusoide, ¿cierto? Se refiere a una función seno-coseno. Puede ser un seno o un coseno, cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces, aquí hay que recordarse algunas cositas importantes. Acá tenemos un valor pi, un valor máximo, ¿cierto? Que sería eso que está ahí. También sabemos que un ciclo es justo ahí, ¿cierto? Justo cuando la onda, ¿cierto? Esta onda completa o termina su primera vuelta. Ese es un ciclo. También sabemos nosotros que en Chile la frecuencia de trabajo es de 50 Hz. Y por lo tanto el tiempo es 1 partido por la frecuencia. O sea, 1 partido por 50, eso da 0,02 segundos. ¿Ya? 0,02 segundos. O sea, el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo es 0,02 segundos. En un ciclo. Y completar entonces 50 ciclos. ¿Cuánto se demora en hacer 50 ciclos? Si un ciclo tarda 0,02 segundos, ¿cuánto se demora en hacer 50 ciclos? Un segundo. Uno, ¿cierto? De hecho, usted le puede dar ese concepto, esa interpretación a los 50 Hz. 50 Hz significan 50 ciclos en un segundo. O sea, aquí tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos, etc. Hasta llegar a 50. Entonces, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, hasta llegar a 50 ciclos. Todo eso tarda un segundo. ¿Ven? Todo eso tarda un segundo. Entonces, en la etapa de generación, cuando aquí yo en el apunte, yo me refiero a que tiene que haber rigurosos estándares de calidad de suministro, ¿cierto? Me refiero a que una de las variables que más se cuida, una de las variables que más se controla en la etapa de generación es la frecuencia. ¿Ya? No puede ocurrir que la frecuencia sea muy inestable, en el sentido de que de repente haya una frecuencia muy baja, después una frecuencia muy alta. Eso no puede ocurrir porque las variaciones de frecuencia van a generar inestabilidades de voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la onda, ¿cierto?, de generación está siendo producida por el generador, Sácala. no sé, parece que al lado. Cerca de tu casa. Ya, por ejemplo, ahí tenemos dos casos. Aquí tenemos una determinada frecuencia, la voy a colocar aquí F1. Aquí tenemos una frecuencia F2. ¿Ya? Son dos frecuencias diferentes. ¿Cuál frecuencia es más alta? ¿F1 o F2? F2.
¿cierto? Ya, vamos a dibujar F3. F3. Ya, si ordenamos entonces de menor a mayor, la frecuencia más baja sería F3, F3, después F1, después F2. Una cosa así, ¿cierto? Ya. Bueno, en un variador de frecuencia, para controlar la velocidad de una máquina, esto está súper bien, ¿cierto? Que la frecuencia varíe de esa manera para poder controlar la velocidad. Pero en la generación, en un generador, la frecuencia tiene que mantenerse lo más estable posible. De hecho, la normativa dice que en generación la frecuencia tiene que estar entre 49.5 y 50,5. Es muy poquita la variación que se permite, ¿eh? Es muy poquita la variación que se permite, porque mientras más variable, ¿cierto?, es la frecuencia, hay más posibilidades de que se pierda la estabilidad del voltaje. O sea, para mantener el voltaje estable, lo que se necesita es una frecuencia constante, lo más constante posible. Y eso se logra de manera natural. Eso se logra de manera natural. Ya, se logra de manera natural por una cuestión física que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. ¿Ya? Si una máquina eléctrica tiene un movimiento constante, que es lo que hace un generador, ¿cierto? Un generador tiene un eje y aquí tengo una velocidad mecánica. ¿Ya? Si esta velocidad es constante, entonces se va a provocar una frecuencia también constante. Porque la frecuencia es proporcional a la velocidad. La voy a colocar con velocidad mecánica. Entonces, si esta velocidad mecánica es constante, ¿cierto? Si esta velocidad mecánica es constante, entonces esta forma sinusoidal va a ser también estable. Si esta máquina anda a tirones, ¿cierto? Si esta velocidad no es constante, este giro no es constante, entonces se va a provocar, estoy exagerando, pero para que se note el efecto, ¿cierto?, se van a provocar diferencias en frecuencia. ¿Ya? Y eso en generación no puede ocurrir eso. ¿Ya? ¿Por qué? La normativa que dice que la frecuencia tiene que ser casi constante, tiene que ser casi 50 Hz. Por lo tanto, piense usted lo siguiente: cualquier forma de generación que tenga un movimiento natural como es ese, ¿cierto?, va a propender a que la frecuencia sea constante. Entonces, si empezamos a pensar, ¿qué cosa natural provoca un movimiento circular uniforme? Por ejemplo, la caída del agua en una central hidroeléctrica, ¿cierto? Unas aspas, ¿cierto? Un hidrogenerador, el generador se mueve, si la caída de agua es más o menos constante, controlada, hay control en eso, en la velocidad de caída del agua. Entonces el eje de esa máquina eléctrica también va a ser constante y va a provocar una frecuencia estable, un voltaje estable. También podemos pensar eso en un turbogenerador, ¿cierto?, que sería una central termoeléctrica, ¿cierto?, donde el principio físico cambia, pero a la larga se está haciendo lo mismo sobre el eje de la máquina, ¿cierto? Se está golpeando, digamos, la máquina. En un caso era con un chorro de agua, aquí, ¿cierto?, es con una presión, y se logra este movimiento constante. ¿Dónde no ocurre eso? En la generación fotovoltaica, por ejemplo. No es natural eso.
Claro, o en la eólica tampoco. ¿Cierto? La velocidad del viento no es constante, ¿cierto? Depende de muchos factores. Y por lo tanto va a ser problemático el control de frecuencia. Siempre es problemático, pero ahí va a ser más problemático aún. Ahora, nosotros podemos graficar con bloques cómo funciona un sistema fotovoltaico, pero el sistema fotovoltaico, ¿cierto?, trabaja en continua, luego, ¿cierto?, hay una etapa inversora, luego de la etapa inversora, ¿cierto?, hay una etapa de filtro y al final se logra una señal sinusoidal. Pero eso no es tan así, ¿ya? No es tan así porque para convertir una señal continua en sinusoidal hay que pasar por una etapa, ¿cierto?, que se conoce como chopper, que es un troceador. Y ese trabajo de convertirlo en una onda así toma varios periodos previos, es decir, hay que empezar a trabajar con esta onda para ir recortándola, ¿eh? Para ir recortándola así, ¿ya? Y después seguir recortándola y seguir recortándola y seguir recortándola hasta que quede lo más parecida a una sinusoidal, ¿ya? Y eso se hace con encender y apagar, cambiarle la polaridad. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. ¿Se acuerdan ustedes que un diodo conduce para un lado, ¿cierto?, y para el otro lado no conduce? O sea, es como un interruptor. ¿Ya? Y un tiristor, ¿cierto?, este conduce o no conduce nomás. Mientras que un tiristor es como un tren de pulso, ¿cierto? Porque tiene un gate, tiene una puerta donde ahí uno le puede meter, ¿cierto?, una señal. ¿Ya? Ahora, el IGBT es un transistor bipolar con una puerta aislada, con una compuerta aislada. Y lo que hace, la única diferencia, es que esté encendido y apagado. Aquí es del orden de los segundos, aquí es del orden de los milisegundos y aquí es del orden de los microsegundos. Entonces, mientras más rápido enciende y apaga, menos se nota estos escalones. ¿Me entiendes? Menos se nota. Entonces, a la larga, cuando tenemos un inversor que está construido en base a las tecnologías de IGBT, ¿cierto?, se va a tener una señal sinusoidal, o sea, se va a tener una señal rectificada o invertida, más parecida a una sinusoidal, pero no una sinusoidal. ¿Entiendes? Porque una sinusoidal, ¿de dónde viene? Viene del movimiento circular uniforme. De ahí viene. Entonces, por mucha electrónica de potencia que se le meta aquí al inversor, no es una sinusoidal pura. Lo hace muy bien, digamos, ¿cierto? Lo hace muy bien, no se nota. ¿Ya? Pero entonces, en la etapa de generación, lograr que la frecuencia sea lo más constante posible para que no hayan variaciones de voltaje es el problema de generación. Es el problema. Si usted dice, profe, y ahí no tendrán problemas de sobrecarga, de sobreconsumo. No, si ahí no hay consumo. Ahí el gran problema de la generación es controlar una ecuación que se llama tensión-frecuencia. Controlar la tensión-frecuencia. Voltaje-frecuencia. Eso. Ese es el foco. Porque si nosotros generamos en 220.000 volts, por ejemplo, en realidad se generan en media tensión, en menos. Suponte en 12.000 volts, ya estamos generando en 12.000 volts, las tres fases en 12.000 volts, las tres fases a 50 Hz, simétrico, completo, esa señal, ¿cierto?, o esas tres ondas que se van a inyectar en las líneas de transmisión para llevar los bloques de energía, van a ir con unas condiciones de suministro adecuadas. ¿Ya? Y como tienen que hacer un viaje, ¿cierto?, tienen que hacer un viaje por la línea de transmisión, hasta pasar por transformadores, por máquinas, por más transformadores, por más máquinas, etcétera, ¿cierto? Si van simétrica, la cosa va a andar más o menos bien. Ahora, como hablaba yo de antes, esta cosa, los sistemas eléctricos trabajan en condiciones normales y en condiciones anormales, y las condiciones anormales también pueden ocurrir en la generación, ¿cierto? Puede que una unidad generadora, en una termoeléctrica, falle, ¿cierto? Y ahí seguramente se va a resentir todo el sistema eléctrico agua abajo, es decir, toda la línea de transmisión, toda la etapa de las barras de los transformadores, poder, los consumidores. ¿Ya? Pero el gran problema, y parecía una frase ahí muy inocente, ¿cierto?, ahí en esta lámina, cuando dice abajo, bajo riguroso estándar de calidad de suministro, ¿cierto? Decía una frase así como que estaba pasando piolita. No es tan piolita porque en generación al menos es muy problemática esa cosa.
ningún problema. Entonces, la conciencia que tiene que tomar usted es acordarse de esto. La única vez que existe una sinuosidad pura en un sistema eléctrico es cuando la generación viene en base a un movimiento circular uniforme, natural, cuando es natural. ¿Ya? Y cuando además ese movimiento natural, ¿cierto?, es relativamente constante. ¿Alguna duda? ¿Hacemos un break? ¿Cuántos minutos le dan para el break? 15, 20 minutos. 15 20, ya.